60. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora, Gregorio Alonso. Acaba de ser electo como nuevo presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Pues mucho interés de conocer, profesor, lo que pueda compartir con nosotros acerca de esta elección interna en la Universidad Central de Venezuela y lo que ustedes venían proponiendo como plancha. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos con la jornada que tuvimos el 6 de octubre, día jueves, por la entusiasta y masiva participación de los profesores. Pese a que ocurrió en medio de un día verdaderamente difícil, de lluvias muy fuertes a nivel nacional. Tuvimos una importante participación, votaron cerca de 1.500 profesores, estando en el histórico de las elecciones de este tipo dentro de la universidad. Eso, por supuesto, tiene un gran valor porque todo el mundo ha sabido lo que ha significado la gran cantidad de docentes que han emigrado producto de la crisis. Bueno, entonces fue una elevada participación. En segundo lugar, bueno, porque tuvimos un muy buen resultado, es decir, el 57% de los profesores apoyó nuestra propuesta. De 11 facultades obtuvimos la victoria en 7 y de 9 cargos en el comité ejecutivo tenemos 7. Es decir, creo que el apoyo fue muy importante y para nosotros al mismo tiempo tiene una trascendencia porque en las elecciones de gremios y sindicatos en el país han estado postergados en todas las áreas, producto de una disposición constitucional que erróneamente se dio al país, según la cual el Consejo Nacional Electoral era quien validaba y que permitía la realización de estas elecciones, lo que contraviene el convenio 98 de la OIT, que señala que son los trabajadores quienes se dan sus organizaciones, se dotan de sus organizaciones y representantes de forma autónoma. Estas elecciones las hicimos sin el Consejo Nacional Electoral. Es decir, y reitera lo que la misma reciente visita de la OIT así lo señaló, que el acudir al CNE es potestativo, no es imperativo. Entonces, bueno, desde esa perspectiva fue una ratificación de la independencia del movimiento gremial, de la autonomía universitaria y bueno, eso por supuesto nos alegra. El deseo que tienen los UCEBistas de elegir, aspiramos que eso, este año elegimos a la FCU, a la Federación de Centros Universitarios, los estudiantes, a los representantes, a los egresados, ahora a la Asociación de Profesores y aspiramos que en pocos meses estemos eligiendo a las autoridades universitarias. Bueno, le preguntaba por el planteamiento de la plancha gremio activo, profesor, porque esta elección ocurre en momentos en los cuales Venezuela ha vivido una gran movilización de los docentes, incluyendo los profesores universitarios, por reivindicaciones salariales y la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, aunque el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista diga que no existe. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros ahí tenemos dos planteamientos. Uno que está en la dimensión de la exigibilidad de nuestros derechos y el otro en torno a la gestión eficiente de los recursos que tenemos. En torno a la exigibilidad de nuestros derechos, nosotros seguimos reivindicando el derecho que tenemos a tener una remuneración adecuada, a gozar de protección social y a la libertad de asociarnos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la labor de formar a los profesionales que el país requiere y además con nuestra investigación aportamos a esclarecer los grandes problemas nacionales y no podemos ser los que tengan las remuneraciones más bajas del planeta. En ese sentido, lo primero que exigimos es que se cumplan los acuerdos laborales que se han establecido, que desde el 2018 se vienen violando sistemáticamente y de forma unilateral.
El primer tabulador de las remuneraciones del sector universitario debe ser 4.75 salarios mínimos y de allí en adelante subir para toda la escala de los docentes. Entonces, las condiciones laborales, por eso estamos fortaleciendo el movimiento gremial. El gobierno tiene que discutirlo con las federaciones, gremios y sindicatos legítimamente establecidos y mayoritarios, y esos son los que están en el caso de los docentes en la Federación de Asociaciones de Profesores, la FAPU. Entonces esa es la primera demanda. La segunda, por supuesto, sigue siendo la que nos ha encontrado en las calles durante todo este tiempo. El miércoles nos reunimos con la intergremial e intersectorial y estaremos anunciando entre el miércoles y el jueves nuevas jornadas de lucha por la derogación del instructivo NAPRE, que ahora se le agrega además que nos tienen que pagar el bono de fin de año en forma completa. Este pago fraccionado para nosotros lo asumimos simple y llanamente como un adelanto a lo que es la gran deuda que tiene el Estado con nosotros. A nosotros el bono de fin de año nos lo pagan en la tercera semana de noviembre y en un solo pago en forma completa. Entonces, y por supuesto demandar que nos cumplan con el HCM básico. Mira, yo presenté publiqué un artículo donde había una contabilidad del último semestre del 2021 y cada 2 días en las redes sociales había una campaña de profesores pidiendo recursos para atenderse contingencia de salud. Ese drama no puede seguir. El gobierno centralizó los HCM en el país y lo que mostró es un fracaso rotundo. Tienen que ser devueltos a los institutos de previsión y así poder salvar vidas, pues que es lo que requerimos en nuestro gremio. Y en cuanto a la gestión de los recursos, lo hemos dicho, nosotros vamos a realizar con el apoyo, sobre todo de nuestros colegas de la Facultad de Medicina, el examen médico integral en los primeros 100 días. Vamos a crear el Fondo de Previsión Social con recursos del Fondo de Jubilaciones y además de eso, bueno, vamos a repotenciar nuestro HCM complementario. Es decir, gestionar bien y exigir derechos. Esas son las 2 líneas de acción sobre las cuales vamos a establecer nuestra práctica, acompañado de los profesores que mayoritariamente nos apoyaron y los que participaron, que también están consustanciados con esta propuesta. Ahora, profesor, usted menciona el tema del instructivo NAPRE, nuevas movilizaciones, su opinión en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista donde advierten, bueno, que esto no existe, además aplican multa a los demandantes y los acusan de subvertir el orden público. Lo escuchamos. Hay una enorme contradicción del gobierno, no es un secreto para nadie, la debilidad en el equilibrio de poderes en este país. Hay una enorme contradicción en pedir que se les reconozca y después, cuando la gente acude a las instituciones, lo que hacen es fortalecer la desinstitucionalización. Si la gente va a reclamar justicia en los tribunales de este país, no puede salir sancionada. Eso es muy malo. Eso efectivamente lleva a que las instituciones tengan poca credibilidad y que la gente se encuentre absolutamente desvalida. Entonces, eso es lo primero, eso es inadmisible, esas penas y esas sanciones que establece el TSJ, orientada a que nadie le reclame nada. En segundo lugar, sobre la inexistencia, sobran los elementos jurídicos. Jurídicos están en que ninguna forma está por encima de la esencia de los hechos que acarrean violación de actos de orden legal. En este caso, el tema de que no esté por escrito en un oficio el instructivo NAPRE no lo inhabilita porque hay suficientes pruebas de pago. Y además, nosotros estamos en el siglo XXI en tiempo de pandemia. Todas esas órdenes llegaron a las universidades en forma electrónica y así se cumplieron y emanaron de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, y cuando nosotros nos movilizamos, estuvimos en el Palacio Miraflores, en la Vicepresidencia de la República, en el Ministerio de Educación Universitaria, todos los funcionarios allí señalaron que eso era una orden del alto gobierno, del Ministerio de Finanzas y Planificación, más concretamente de la oficina de la ONAPRE. Es más, nos reunimos con la directora junta de la ONAPRE, y si no hubiera existido, no hubieran destituido al director. Entonces, eso es absolutamente una mentira completa. Nosotros no vamos a seguir movilizados. Este país sigue reclamando sus derechos y lo va a seguir manteniendo. Ahora, desde nuestra perspectiva, los profesores universitarios, el día anterior de nuestra elección también resultó electa la directiva de la Asociación de Profesores de la UNEYES, en Los Llanos.
bueno, a fortalecer nuestro movimiento y reclamar nuestros derechos, porque al final es rescatar la educación pública y el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Profesor, tengo que hacer una pausa. Y al regreso quisiera su comentario acerca de la visita de la OIT a Venezuela. Hemos leído la reacción de algunos dirigentes sindicales, bueno, que les ha dejado como un sabor amargo esta visita, advirtiendo incluso que estos funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo vinieron a nuestro país a lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Quisiera su opinión, su análisis, pero si me permite, el regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con el nuevo presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alonso. Y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con la visita de la OIT a nuestro país, esta segunda visita en este año 2022. Le comentaba que algunos dirigentes sindicales han expresado su inconformidad, incluso señalando que estos funcionarios aparentemente habrían llegado a nuestro país para lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted al respecto, profesor? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que la OIT y esta visita viene a propósito de unas quejas interpuestas por la Asociación de Empleadores y Trabajadores, y que, entre otras cosas, trata en forma principal el tema del convenio que establece la fijación del salario mínimo a través de una consulta tripartita. Lo que pasa es que el problema es que en nuestro país hay tal déficit de institucionalidad que cada vez que viene una misión, cada vez que hay una mirada distinta a la del Estado venezolano, nosotros albergamos un nivel de expectativas muy alto. Entre otros, el que se puedan solventar ahí todos los problemas laborales que tenemos, los atropellos recurrentes a los cuales somos víctimas. Y esa visita no estaba para eso. Estableció
sigue con la consulta tripartita y al mismo tiempo estableció para el tema de la libertad sindical, la libertad de las asociaciones de hacer elecciones sin el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo no creo que le haya lavado la cara al régimen, porque esa misma OIT elaboró el informe de encuesta donde se señala luego de una investigación y con múltiples testimonios que el gobierno en materia laboral lo que tiene es una enorme deuda con el sector de los trabajadores, que el mito del presidente obrero es absolutamente eso, un mito. Es decir, los peor remunerados, los más maltratados en nuestro país no son los que están contratados por la vía de los empresarios privados, son los que están en la administración pública. Entonces no les lavó la cara en lo absoluto, lo deja al desnudo, como lo dejó el informe de la misión de determinación de la ONU. Entonces creo que lo que pasa, y comprendo eso, es que hay una expectativa superior. Nosotros lo que tenemos es que fortalecer un movimiento que puertas adentro obliga al Estado a cumplir sus obligaciones, a que efectivamente el gasto público no se reduzca por la vía de maltratar a los trabajadores, se reduzca por la vía de minimizar el gasto militar, por ejemplo, o el gasto que se hace en propaganda, el gasto superfluo que realiza el Estado en forma constante. Hacia allí es que tenemos que dirigir las cosas. Y por supuesto a un cambio en este país donde se reinstitucionalice y se pongan las prioridades en el tema social. Hay una enorme deuda social, aquí no hay servicios públicos, aquí los salarios no existen en la administración pública, hay problemas de todo tipo y en consecuencia nosotros creemos que el énfasis tiene que ser de nosotros. Entonces cuando vienen organismos de este tipo a visitar a nuestro país, bueno, cumplen un papel, pero no pueden resolvernos los problemas totales. Eso tenemos que resolverlo nosotros. Ahora, le comento declaración de Alejandro Álvarez, coordinador regional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET. Él aseguró, bueno, que efectivamente, en su opinión, la OIT estaba lavando la cara al régimen de Nicolás Maduro porque, entre otras cosas, no se alcanzó ningún tipo de avance y no se obtuvo, además, la liberación de los dirigentes sindicales detenidos en el marco de las protestas en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre estos dos argumentos puntuales, profesor? Lo escuchamos. Mira, te voy a dar la opinión sin ningún interés de polemizar con Alejandro. No le ha lavado la cara porque ya de suyo la visita significa que hay un incumplimiento de parte del Estado venezolano. Es decir, la OIT no viene porque el Estado esté haciendo las cosas en forma correcta. Al contrario, viene porque efectivamente a partir del informe de encuesta y a partir de las quejas que se han interpuesto en su organismo, hay indicios de violación de derechos laborales y le obliga a que tenga que venir a alguna misión de esta naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva no se lava en lo absoluto nada. Obviamente, nosotros teníamos una expectativa, en esa sí puedo coincidir, en que fuera mucho más beligerante la misión de la OIT en relación, porque ellos al final no los pueden liberar, ellos no administran los tribunales ni nada, pero que efectivamente generara se pronunciara de manera más enfática sobre la liberación de los trabajadores detenidos. Entre ellos está Negrín, de los trabajadores tribunalicios, que incluso se reunió con la primera comisión que vino en el mes de marzo. Eso sí, por supuesto, ahí hubiéramos esperado más, como ocurrió en marzo, donde se pudo conseguir la liberación de Rodney Álvarez, un trabajador que estuvo 11 años detenido siendo sindicalista de Ferrominera de Orinoco. En ese sentido, en cuanto a un pronunciamiento más enérgico por la liberación de los trabajadores presos, creo que coincido plenamente con el planteamiento. En lo otro es lo que ya les he venido señalando. Finalmente, profesor, quiero aprovechar el contacto para preguntarle su opinión, su criterio en torno a lo que ha ocurrido con esta escultura de María Leonza que fue sustraída de la Universidad Central de Venezuela. Recientemente el régimen de Nicolás Maduro inauguró una plaza en Yaracuy con esta escultura. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, si hay algo que puede entristecer a este país, ese hecho. No se puede validar el delito. Es decir, sustraer la estatua de María Leonza sin autorización ninguna de la Universidad Central de Venezuela es un acto delictivo. Es decir, no hay otra forma de categorizarlo. Quisiéramos tener otra.
Es decir, ¿por qué si había alguna explicación de orden cultural, por qué no hicieron la solicitud y la argumentaron? ¿O es que nosotros vivimos en el tiempo donde las cosas se hacen a la fuerza y listo? Es una triste, pero triste experiencia para este país que personajes del alto gobierno estuvieran validando un hecho como esto. Porque ¿cuál es el mensaje para la sociedad? Usted puede apropiar las cosas como quiera y cuando quiera y después las justifica. Porque al final los que gobiernan y ejercen el liderazgo modelan conducta. Entonces es absolutamente condenable ese hecho, condenable, por momentos hasta inexplicable, y te dice que bueno, el concepto que hay de Estado en el país es un concepto absolutamente medieval, casi que monárquico. Yo defino qué es lo que tengo, cuándo lo tengo y cómo lo tengo. Y bueno, eso no es así. Aquí hay que decir, el imperio de la ley es la entrada a la modernidad. Y bueno, ese es un acto premoderno, absolutamente condenable, más allá de cualquier expresión cultural o religiosa. Porque bueno, por la forma en cómo se realizó. Pero es que además el propio Nicolás Maduro inauguró este domingo esta plaza en Quiballo, en el estado de Yaracuy, profesor. Sobran los actos del presidente de la República donde demuestra que no tiene poco y ningún valor por el orden jurídico venezolano y por el respeto de las instituciones y a veces el respeto de la gente. Entonces, bueno, efectivamente lo que ratifica es una conducta. No hay nada plausible, absolutamente condenable, es decir, esa acción del gobierno venezolano. Que además es que fue absolutamente, no solo fue sin permiso, fue en la madrugada, entre gallos y medianoche. Bueno, eso es. Si eso pasa con una estatua, bueno, ¿qué pasará con las cuentas nacionales y otros asuntos mucho más trascendentes en la vida o de mayor impacto en la vida nacional? Uno cree que algo parecido. Profesor José Gregorio Afonso, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, nuevo presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas. Tienen que ver con las reivindicaciones salariales, la movilización del gremio docente, la renovación de las autoridades de la Universidad Central y este último incidente que no ha pasado por debajo de la mesa, además reseñado por medios de comunicación nacionales e internacionales, el tema de la escultura de María Leonza que sustrajeron de la Universidad Central de Venezuela, oh sorpresa, apareció en una plaza en Quiballo, en el estado de Yaracuy, inaugurada por el propio Nicolás Maduro. Vamos a la pausa. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho.
Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de una de las noticias más destacadas estos últimos días para Venezuela y tiene que ver con la renovación por 2 años del mandato de la misión de determinación de hechos de la ONU para nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Rafael Lucati, que es coordinador general de PROVEA, del Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por tu contacto y saludos a la audiencia hasta ahora. Pues mucho interés de conocer la reacción de nuestro invitado. Hemos visto, digamos, videos, declaraciones que ha publicado en redes sociales, pero le pediría un comentario. Si me permite, una extraordinaria noticia para las víctimas, para los familiares, defensores de derechos humanos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, para nosotros es muy satisfactorio, luego de haber trabajado durante más de un año, haciendo todo tipo de incidencias y gestiones públicas y privadas para lograr este resultado, es decir, que la misión independiente de determinación de hechos, pero también el alto comisionado puedan seguir trabajando sobre nuestro país. Así que esto ratifica que la comunidad internacional está convencida, por un lado, que las situaciones lesivas de derechos humanos continúan ocurriendo en nuestro país. Y en segundo lugar, que las autoridades actuales de Venezuela no tienen ni la voluntad ni la capacidad para investigar y sancionar los crímenes y para promover políticas de no repetición de los hechos. Así que esto es una muy buena noticia para las víctimas, es un avance amargo porque por supuesto nos gustaría celebrar otras cosas, pero en este momento en el cual se intenta normalizar la crisis venezolana, es importante que estos mecanismos internacionales de protección sigan trabajando sobre nuestro país. ¿Por qué era importante la renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela? Es importante porque ellos van a seguir investigando y generando información sobre lo que ha pasado en Venezuela. Es el más importante y contundente mecanismo de verdad sobre lo que ha ocurrido. Fíjate que en los próximos días se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento del señor Raúl Isaías Baduel y todavía las circunstancias en las cuales él falleció siguen
siendo un completo misterio, tanto para sus familiares como para el resto del país. Así que la opacidad es una política de Estado. La invisibilidad de las situaciones graves, de los abusos, es una manera ya de gobernar, y es por eso que necesitamos, para tener una esperanza de justicia para las víctimas y un mecanismo de protección para toda la sociedad venezolana, que continúe la misión generando este tipo de información que va a ser de mucha utilidad para el trabajo que actualmente realiza la Corte Penal Internacional. Seguimos insistiendo que esto es un muro de contención, es un mecanismo de disuasión. Si no tuviéramos este trabajo cercano, este temor de los funcionarios de ser nombrados en esos documentos tan importantes, la situación de los venezolanos sería mucho más grave que la que conocemos en la actualidad. Ahora, tengo que preguntarle, porque existe la expectativa efectivamente de que el trabajo de la misión alimente el expediente de la Corte Penal Internacional. Nos decía el padre Arturo Peraza, defensor de derechos humanos, la mañana de hoy, y que probablemente a finales de año habría algún pronunciamiento de la Corte con relación al caso de Venezuela. ¿Esto es así? Este año va a ocurrir lo que se llama la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma. Venezuela forma parte, van a ir representantes del Estado venezolano, y allí el fiscal, el señor Karim Khan, tiene que emitir un informe sobre todos los avances que ha logrado en las diferentes investigaciones, y además anunciar cuáles van a ser sus labores para el año 2023. Y es por eso que existe la expectativa de tener más y mejor información de en qué consiste esta oficina que se ha anunciado para nuestro país, y cuáles son las situaciones más probables de llevar a un juicio concreto de las investigaciones que se están realizando. Así que la sociedad civil también va a estar presente en esta reunión de los Estados partes. Vamos a tener oportunidad de conversar no solamente con otros países que forman parte del Estatuto de Roma para ratificar la importancia que este mecanismo siga trabajando sobre Venezuela, que exista el mayor presupuesto posible para que pueda desarrollar eficientemente sus labores, sino que también vamos a tener oportunidad como sociedad civil de hablar con el equipo de trabajo que está llevando Venezuela por parte de la Fiscalía. Así que sí, a finales de año esperamos tener más información. Ahora, hemos leído también distintos análisis, opiniones sobre la conformación de este tribunal de alzada que está evaluando la solicitud del fiscal Karim Khan sobre el caso venezolano, es decir, la solicitud de continuar con esta investigación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, hasta ahora la información que tenemos sobre la oficina que se ha anunciado para nuestro país es muy poca, es muy escasa, porque por supuesto no es lo mismo que esté 1 o 2 funcionarios designados para trabajar sobre Venezuela que existe un equipo de 8 o de 10 personas que van a tener más capacidad, por supuesto, de levantar información y de promover ya un caso concreto sobre nuestro país, ni tampoco el monto presupuestario con el que va a poder trabajar esos funcionarios en Venezuela. El dinero, en este caso, es una herramienta para poder realizar de manera eficiente el trabajo. Y, por supuesto, el Estado venezolano, las autoridades venezolanas siguen moviéndose, siguen intentando convencer a la Corte Penal Internacional que tienen la suficiente voluntad política para investigar y sancionar dentro de la jurisdicción venezolana estos diferentes crímenes que se han denunciado, y que no es necesario su participación, que no sea un complemento la Corte Penal Internacional al trabajo o a las omisiones y debilidades de las instituciones locales. Así que sigue siendo nuestro trabajo como defensores de derechos humanos elevar la voz de las víctimas, que este es el centro de nuestra labor, convencer a la comunidad internacional que los juicios y que los casos siguen en total impunidad, que la impunidad es estructural y que no es un episodio de algunas situaciones concretas, y que además el compromiso de realizar una reforma real del sistema de administración de justicia no se ha cumplido, que fue lo que se comprometió el señor Nicolás Maduro con el fiscal Karim Khan. Ahora, tengo que preguntarle, porque de los 2 informes durísimos publicados por la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, en uno se habla de las cadenas de mando, de esta estructura que denuncian los expertos internacionales se ha instalado en nuestro país para perseguir a la disidencia y los posibles delitos de lesa humanidad que ha cometido en este contexto. El otro se refiere a la violación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco por parte de grupos ilegales nacionales y extranjeros. Y la pregunta que yo le haría es qué peso específico puede tener la información
que ha sido documentada allí. Algunos han calificado, lo hemos reiterado en este espacio, el informe de demoledor, y yo citaba hace algunos días la declaración del representante de Países Bajos hablando de que esto, lo que estaba allí, era abominable. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Esos dos informes son contundentes y además ratifican, como lo dice expresamente la misión, que hay una arquitectura de Estado, que no son actuaciones esporádicas, actuaciones individuales de algunos funcionarios que se extralimitan en sus funciones, sino que existe un plan, existe un método aprobado, estimulado por las altas autoridades para que estas situaciones ocurran. Y que además no solamente son sistemáticas, sino que no existe manera en que esos funcionarios puedan rendir cuentas ante la justicia y que las situaciones continúen ocurriendo. Entonces, esto es la ratificación por la comunidad internacional de la gravedad de las situaciones que ocurren en nuestro país. Que es importante además mantener la mirada puesta sobre Venezuela en este momento en que el gobierno intenta convencer al resto del mundo que los problemas de Venezuela se han superado. Y fíjate que eso es un discurso que algunos comienzan a repetir, por ejemplo, el embajador y el presidente de Argentina pues comienzan a hablar de que estas situaciones se han solventado cuando es absolutamente falso. Y además para seguir llamando la atención de la comunidad internacional para que sigan promoviendo nuevos mecanismos sobre nuestro país. Fíjate que este mecanismo de contención puede tener, el gobierno puede dejar de entenderlo como una amenaza creíble, pues, y retomar el año que viene, cuando aumente el nivel de conflictividad en nuestro país en un escenario preelectoral, sus actuaciones abusivas. Así que hay que seguir pensando a nivel internacional qué mecanismos nuevos de diplomacia, de protección a derechos humanos se pueden promover en países como Venezuela, donde el costo político del abuso de poder cada vez es menor. Si me permite, Rafael Lujati, que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justo a los votos a favor, las abstenciones y los votos en contra de la resolución presentada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para renovar por 2 años más el mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de una de las informaciones más destacadas para nuestro país de los últimos días, que tiene que ver con la prórroga del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela de Naciones Unidas. Este grupo de expertos que, entre otras cosas, han determinado que en nuestro país se cometen posibles delitos de lesa humanidad, que hay una estructura, han dicho ellos en uno de sus últimos informes, establecida por los cuerpos de seguridad para perseguir a la disidencia. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien es coordinador de Provea. Y yo les hago una inquietud acerca del apoyo internacional que tuvo la resolución, que permitió que se aprobara, eso en primer lugar, los 19 votos a favor, sin ninguna duda. Pero también le pedí un comentario sobre las abstenciones y los votos en contra. Llama la atención, por ejemplo, la posición asumida por países como México o Argentina. Lo escuchamos. Sí, yo creo que ese voto, esa abstención que para nuestros objetivos era una buena noticia, porque toda la incidencia internacional que hemos realizado en los últimos años es, por supuesto, en primer lugar, para tener un voto a favor de la renovación del mecanismo, y en segundo lugar, para que los países que tienen dudas o que se perciben a sí mismos como aliados ideológicos del gobierno venezolano se abstuvieran, porque la única mala noticia para nosotros en ese conteo era que hubiera votos en contra, que los votos en contra fueran mayores que los votos a favor, así que una abstención es igual era una buena noticia en estas circunstancias. Entonces yo creo que esto nos recuerda que no hay manera, María Alejandra, no hay manera de que un señor como Nicolás Maduro pueda relegitimarse ante la comunidad internacional. Luego de que la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación en nuestro país porque tiene elementos que dicen que aquí ocurrieron crímenes contra la humanidad, y la misión independiente está diciendo el señor Nicolás Maduro es el responsable, el mayor responsable, porque él tuvo conocimiento, él monitoreó, él tuvo un control sobre todos estos diferentes hechos abusivos a la dignidad humana. Así que yo creo que esto demuestra que hoy, independientemente que usted esté de acuerdo, que usted simpatice ideológicamente con un personaje como Nicolás Maduro, el apoyo público tiene un alto costo político. Y hay mucho cuidado, hay mucho recelo, hay muchos temores de cómo expresar ese tipo de apoyo sin que pueda lesionar la imagen del resto de los países que son mucho más democráticos que el venezolano, o que sí cuidan pues su imagen ante el concierto de otros países. Así que yo creo que eso, digamos, nos ha costado mucho llegar a este punto. Yo sé que la crisis venezolana demandaría respuestas mucho más inmediatas, que 24 horas más es un día más de sufrimiento para los venezolanos. Sin embargo, bueno, hemos llegado hasta este momento gracias al esfuerzo de muchas víctimas, de muchos líderes sociales, también de líderes políticos que han tenido que activar todos estos mecanismos y convencer a la comunidad internacional que efectivamente lo que estábamos diciendo era verdad, que la gravedad de los hechos era tal y cual como la veníamos describiendo, y que ahora además se ha ratificado por estos pronunciamientos de estos organismos internacionales. Así que ya no hay excusa, por un lado, a nivel internacional, para decir no tengo información veraz sobre Venezuela, y en segundo lugar, un presidente como Nicolás Maduro está dentro del panteón de los personajes más oscuros de la política internacional. Bueno, como hemos dicho en este espacio, ya ningún gobierno puede decir que no sabía lo que está ocurriendo todavía hoy en Venezuela. Ahora, también le pedí un comentario sobre los votos a favor, porque una de las agencias de noticias que leíamos en estos días advertía que son de distinto signo ideológico y sin embargo promovieron la resolución. Hacían referencia, por ejemplo, a países como Brasil o Chile. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, en primer lugar, y en segundo lugar, el régimen de Nicolás Maduro ni siquiera se tomó la molestia de presentar una resolución alternativa. Eso también llamó poderosamente la atención. ¿Cómo lo lee usted? Lo escuchamos.
Sí, mira, yo creo que ya hay bastante conocimiento de la gravedad de la situación venezolana y que además precisamente esta ausencia de democracia y ausencia de derechos para la población es lo que está generando una situación de desestabilización del continente por esta cantidad de migrantes forzados que están saliendo de nuestras fronteras y que comprometen los presupuestos de otros países y bueno, generan una serie de responsabilidades adicionales a los problemas que ya tienen nuestros vecinos. Así que, bueno, pues Venezuela se ha convertido en un factor de ingobernabilidad, hay suficiente información sobre la violación a los derechos humanos y además lo que nosotros también recordamos es que el Venezuela no sea un mal ejemplo a ser copiado por otros gobiernos autoritarios de la región, ¿no? Ya tenemos casos de preocupación en México, en El Salvador, de países que, bueno, que están intentando seguir estas malas prácticas del gobierno venezolano y que se retroalimentan, como por ejemplo lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Nicaragua y lo que ocurre en nuestro país. Así que, bueno, pues ahí ya hay bastante conocimiento sobre esto. Nos parece importante que los países coloquen el tema de derechos humanos dentro de su agenda internacional y no solamente estén los intereses económicos, los intereses propios de cada país, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir alimentando estos organismos internacionales porque todavía hay mucho el trabajo que tenemos por delante. Y seguir pues llamando la atención sobre esta erosión de la institucionalidad democrática, bueno, que está comenzando con extenderse a otros países y que lamentablemente tiene un epicentro dentro de Venezuela. Finalmente yo le preguntaría, usted menciona el tema de la migración venezolana. En Colombia reside 1/3 de los venezolanos que han huido de Venezuela, 2.400.000 aproximadamente, y sin embargo la posición del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro no está nada clara, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Digamos, hay algunas señales, en el caso concreto, por ejemplo, de la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, votó a favor de una resolución para desconocer a Juan Guaidó y reconocer a Nicolás Maduro. ¿Qué expectativas tienen ustedes en lo personal? De esto hemos hablado con nuestro invitado en otras oportunidades. Lo escuchamos. Bueno, a nosotros nos pareció importante cuando el nuevo presidente colombiano también recomendó a las autoridades venezolanas que volvieran a ingresar a los organismos de protección regionales, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos pareció importante en el sentido de incorporar el tema de derechos humanos dentro de la agenda bilateral, porque además hay que recordar que Gustavo Petro fue un beneficiario cuando fue alcalde de Bogotá de la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que allí yo creo que hay un camino que tenemos que recorrer nosotros desde Venezuela, pues ayudarnos a que él fortalezca los mecanismos regionales de protección y que eso termine beneficiando a la población venezolana. Hasta ahora es un signo de interrogación porque así como hay mensajes positivos, también hay mensajes contradictorios. Han designado un embajador en Caracas que tiene una vocería pública muy polémica, muy poco diplomática, y pues ha estado pues opinando en materia de derechos humanos sin tener un mayor conocimiento sobre el tema. Quizás es parte de su trayectoria política sinuosa de este embajador que han designado para Caracas. Así que, bueno, todo esto es un signo de interrogación y por supuesto nosotros estamos fortaleciendo nuestras relaciones con la sociedad civil colombiana y que nuestros hermanos defensores de derechos humanos para que ellos nos ayuden a incidir dentro de las autoridades de este país para no olvidar, para no dejar relegado el tema de los derechos humanos en esa agenda bilateral. Rafael Uzcategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la renovación por 2 años de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela, que entre otras cosas, denunció la fabricación, el establecimiento, una estructura para la persecución de la disidencia de nuestro país y los posibles delitos de lesa humanidad que se estarían cometiendo en Venezuela. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia.